Nadie recordaba realmente de dónde habían venido las advertencias, solo que habían sido grabadas en las tablillas de obsidiana en la bóveda de Escoros, enterrada bajo las ruinas de 10.000 años de antigüedad del dominio Barn. Era una de esas cosas que se transmitían en susurros, más mito que memoria. Algo que las razas antiguas contaban a sus hijos cuando se portaban mal. Guardaos de los de carne blanda y huesos de hierro. Guardaos de los hijos del caos de ojos de fuego. Guardaos de los humanos. Pero eso fue antes del primer contacto. Antes de que los arrogantes consejos de la alianza triespecie desestimaran la tierra como otra bola de lodo. Antes de que vieran a los humanos, sonrientes, pequeños y extrañamente educados, y decidieran que eran inofensivos. En la estación estelar Batra 9, un puesto comercial de órbita alta sobre el planeta joya del Imperio Nebor, los diplomáticos se reunieron para la convocatoria anual de la paz. Como siempre, se habló de impuestos, rutas comerciales y escaramuzas en la frontera Bunari. Entonces llegó la Tierra. No en naves de guerra, sin armas, sin amenazas, solo una única nave, modesta, pintada con letras blancas desvaídas. Euber y Salv. Atracó sin resistencia. La tripulación desembarcó, 10 de ellos, todos vestidos con equipo gastado, educados, de voz suave, extrañamente humildes. La embajadora Raisa Chen avanzó con un lento y respetuoso asentimiento. «Venimos en paz», dijo ella. «Venimos con una advertencia». Esa fue la primera vez que alguien en esa sala había oído miedo en la voz de un humano. Pero las cámaras del consejo se rieron. El triunviro de los valirianos, cuya especie había aplastado 4 sistemas estelares bajo sus estandartes con garras, se mofó. ¿Sobre qué podrías advertirnos, simio? Apenas habéis alcanzado la VSL. Hemos domado agujeros negros antes de que tu especie bajara de los árboles. Raisa no discutió. Simplemente abrió un proyector holográfico del tamaño de la palma de su mano y dejó que las grabaciones se reprodujeran. Imágenes de sondas de profundidad, escaneos granulosos de planetas errantes, naves perdidas. Todas ellas mostrando ruinas antiguas escritas en docenas de lenguajes muertos. Sin embargo, todas con el mismo glifo, una silueta humana, una advertencia. El valiriano se burló aún más fuerte, ridiculizando los mitos primitivos de la Tierra. Los Creel gorjearon divertidos. Incluso los Mtari, una raza de videntes psíquicos, lo desestimaron. Ecos temporales, dijeron, datos basura. Los humanos se inclinaron de nuevo suavemente. Luego se fueron. Sin guerra, sin amenazas, sin agresión. Simplemente desaparecieron, retirándose a los confines lejanos del espacio como sombras antes del amanecer. Y ese debería haber sido el final. Pero en menos de un año, el primer mundo se oscureció. Un puesto de escucha Mtari en el borde de la grieta de Abraasis. Sin señal de socorro, sin escombros, sin cuerpos, solo silencio. Una semana después, un convoy minero Creel desapareció. Luego una flota valiriana, desvanecida. Al principio, nadie conectó los puntos. Piratas, supusieron. Ia renegada, tormentas espaciales, desplazamientos de agujeros de gusano, las teorías habituales. Pero entonces llegó el mensaje. Una palabra tallada en la superficie de la luna del mundo natal de los Creel. Una única y brutal advertencia. Recordad. No estaba firmado, pero el estilo coincidía con la estructura lingüística de la Tierra. El Consejo entró en pánico. Se movilizaron flotas. Se elevaron los niveles de amenaza. Se enviaron misiones de reconocimiento al sistema Sol. Y allí, orbitando la Tierra, lo vieron. No un planeta, sino cientos de estructuras orbitales ocultas a la vista. Colonias humanas construidas en cinturones de asteroides, lunas, cometas errantes. Cada una fuertemente fortificada, operando en silencio, emitiendo 0 comunicaciones. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los humanos no habían estado avanzando. Se habían estado escondiendo, preparando. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Y entonces comenzó la guerra. El primer golpe llegó sin sonido ni luz, solo un susurro a través del espacio oscuro. El cuartel general de mando valiriano implosionó desde dentro.
Sistemas internos sobreescritos. Escudos vueltos hacia adentro. Colapso nuclear. Sin alarmas. Solo muerte instantánea. Luego otro. Y otro. Selectivos. Precisos. Quirúrgicos. Las palabras de la embajadora Raisa Chen resonaron. Ahora, recordadas demasiado tarde. Venimos con una advertencia. No había tenido la intención de amenazar. Les había estado suplicando que escucharan. Pero el orgullo es más ruidoso que la verdad. Y ahora las antiguas advertencias desestimadas como mitos abrían un camino de fuego a través de las estrellas. El mundo natal valiriano ardió durante 13 días. Desde la órbita, parecía que el planeta había desarrollado venas rojas. Los océanos se convirtieron en vapor. Las ciudades se fracturaron bajo pulsos sísmicos. Ninguna nave escapó. Las armas humanas no eran ruidosas ni llamativas. No había enormes bolas de fuego, ni grandes flotas pululando en formaciones dramáticas. Todo era demasiado silencioso, demasiado limpio. El imperio más avanzado de la galaxia había sido desmantelado en horas. Sin demandas, sin declaraciones, solo guerra. Las razas que se habían reído de la Tierra ahora temblaban detrás de escudos de energía fallidos, luchando por comprender cómo una especie con apenas 300 años de viajes espaciales profundos había logrado esto. Pero los humanos no aparecían por ninguna parte. No se presentaron para reclamar territorio. No ocuparon. No transmitieron mensajes. Ni siquiera recolectaron recursos. Era como si estuvieran limpiando algo, estirpando tumores de un sistema enfermo y siguiendo adelante. Y entonces, justo cuando la alianza triespecie comenzaba a prepararse para los contraataques, sucedió lo impensable. La Tierra desapareció, no explotó, no fue destruida, simplemente se fue. Cada sonda, cada dron sigiloso, cada satélite espía enviado al sistema solar mostraba lo mismo. Un sistema estelar sin vida. Los planetas seguían allí, de Mercurio a Neptuno, pero la Tierra misma había sido reemplazada por una esfera gris de material desconocido fija en órbita. Era lisa, silenciosa, absolutamente indescifrable, y pulsaba. Cada 42 segundos, liberaba una frecuencia baja y vibrante. Ninguno de los imperios alienígenas pudo decodificarla. Los Metari lo intentaron primero. Sus eruditos psíquicos unieron sus mentes, tratando de alcanzar lo que fuera que estuviera bajo la superficie de la esfera gris. Duraron exactamente 17 segundos antes de que todo el círculo colapsara en convulsiones y gritos. Una de las videntes, una anciana que había vivido 600 años, se arrancó los ojos antes de que su cerebro se licuara dentro de su cráneo. Después de eso, nadie más lo intentó hasta que lo hicieron los Cenari. Una especie guerrera, de forma insectoide, con exoesqueletos reforzados y la sed de sangre de 1000 dioses muertos. Fueron los primeros en declarar la guerra abierta a la humanidad después de la caída de los valirianos. Arrancaremos a los humanos de sus fortalezas ocultas, siseó su gran general en todas las frecuencias. No nos asustan las sombras. Amasaron una flota de 900 naves de guerra, la más grande jamás reunida desde la fundación de la Alianza Triespecie. Cañones de plasma, trituradores de gravitones, sistemas de asedio antiluz. Toda una armada apuntada a los sistemas silenciosos donde los humanos habían operado una vez. Solo una nave regresó, dañada, rota, el casco agrietado como hueso seco. Dentro de los restos, un único soldado Cenari permanecía vivo, apenas. Le faltaban 3 extremidades. Sus ojos habían desaparecido, cauterizados. Sus órganos vocales habían sido parcialmente fusionados. Cuando los interrogadores lo encontraron, estaba acurrucado en un rincón, susurrando algo una y otra vez con una voz temblorosa y áspera. No son humanos. Ya no son humanos. Murió agarrando un diente. Un molar humano, roto y cubierto de sangre. No era suyo. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en terror. Porque ahora la pregunta no era solo qué están haciendo los humanos. Era en qué se han convertido los humanos. En la ciudad flotante de Oridis Prime, el alto canciller Trelbach de los Creel se encontraba ante una sala en silencio. El consejo estaba reunido, solo 7 miembros ahora, de los 12 originales.
Los otros estaban desaparecidos, presuntamente muertos, o demasiado asustados para abandonar sus sistemas de origen. Las branquias de Trellback pulsaban erráticamente mientras ajustaba su nodo traductor. Calculamos mal, admitió. La humanidad no es lo que creíamos. No son expansionistas. No son colonizadores. Son otra cosa, algo peor. Frente a él, la consejera Sira de los Mtari miraba a la nada. Su pálida piel azul brillaba en ondas de ansiedad. Vimos indicios. Sus emociones son profundas, demasiado profundas. Ira, amor, dolor. Sienten demasiado. Eso los alimenta. Trellback asintió lentamente. Y nunca preguntamos para qué se estaban preparando durante todos estos siglos. Asumimos que su silencio era debilidad, pero quizás no se estaban escondiendo de nosotros. Quizás estaban escondiendo algo de sí mismos. Una larga pausa. Luego Sira habló de nuevo. Hay historias enterradas en antiguas bóvedas Mtari, mucho antes del tiempo registrado. Hablan de una especie que rompió sus propias cadenas. Una criatura de carne que devoró a sus creadores. Una raza que convirtió el dolor en fuego y ardió a través de las estrellas. ¿Crees que son los mismos?, preguntó Trellback. No, susurró Sira. Creo que son peores. Mientras tanto, en el borde del espacio conocido, los humanos observaban. Dentro de un asteroide envuelto en cristal negro y niebla cuántica, el comandante Elías Rohr estaba en la cámara de observación del puesto avanzado 9. Era alto, curtido, con ojos demasiado cansados para un hombre que aún no llegaba a los 40. Su uniforme no llevaba insignia de rango. No la necesitaba. Miraba la proyección holográfica de sistemas alienígenas, estrellas, planetas, flotas. Una neblina roja brillaba sobre 5 de ellos. Objetivos marcados para acciones futuras. A su lado, la sargento Aya, una vez ingeniera en cibernética para la antigua coalición terrana, revisaba los últimos informes de desencriptación. Todavía no lo entienden, dijo ella. Creen que esto es una guerra. No lo es, replicó Rohr, con los brazos cruzados. Es un ajuste de cuentas. Aya dudó. Algunos de los nuestros tampoco lo entienden. Los más jóvenes. Creen que deberíamos intentar contactarlos de nuevo. Negociar. Él giró la cabeza. ¿Negociar con quién? ¿Los que dejaron que los valirianos purgaran a 2.000 millones de nuestros colonos en Praxos? ¿Los que se rieron de nosotros mientras despojaban las lunas de Marte? ¿Los que ignoraron las advertencias incluso cuando les mostramos los cuerpos? Lo sé, dijo ella suavemente. Pero algunos de ellos solo quieren la paz. Rohr volvió a mirar las estrellas. Entonces deberían haber escuchado cuando Raisa la pidió. La expresión de Aya se oscureció. ¿Crees que todavía está viva? No lo sé, dijo él. Pero sé por lo que murió intentando hacer. Y no dejaré que su memoria se pudra en su silencio. A través de la galaxia, un susurro comenzó a extenderse entre contrabandistas, comerciantes, corredores de información del mercado negro. Un susurro de que los humanos habían desenterrado algo antiguo de debajo de su mundo antes de desaparecer. Algo que no crearon, algo que había estado esperando, y se fusionaron con ello. Algunos decían que era un arma. Otros decían que era un pensamiento, un algoritmo sensible enterrado en la corteza terrestre desde antes de que los humanos existieran. Un virus cósmico, un dios durmiente, un castigo. Pero todos los susurros coincidían en una cosa. Los humanos ya no estaban solos. Se habían convertido en otra cosa. Y entonces, de la nada, llegó el mensaje, transmitido en todos los idiomas conocidos por todas las especies, solo audio. Era su voz, Raisa Chen. Os pedimos que escucharais. Os reísteis. Os rogamos que vierais. Nos disteis la espalda. Ahora no somos lo que éramos. Y no venimos a conquistar. Venimos a terminar. El mensaje se repitió una vez. Luego, silencio. No estática. Silencio absoluto. En las cámaras moribundas de Barnekis, una antigua oráculo Mitari se arrastró hacia la puerta sellada de una bóveda. Sus manos sangraban por raspar el viejo sigilo de la pared. Con dedos temblorosos, introdujo una secuencia no utilizada en 8.000 años.
La puerta se abrió con un crujido, liberando una bocanada de aire más antiguo que la propia alianza. Dentro yacía un único artefacto, una placa de metal, lisa, fría, negra. Grabado en ella había un mensaje en la primera lengua. Quemaron a sus dioses. Desencadenaron el tiempo. Borraron el destino. Están llegando. Y no queda nada para detenerlos. La oráculo lloró porque se dio cuenta de algo que nadie más había entendido. Los humanos no habían declarado la guerra. Simplemente habían dejado de contenerse. Por primera vez en más de 10.000 años, la Alianza Galáctica convocó una asamblea en la sombra, una cumbre secreta donde el protocolo y la política eran despojados. Sin traductores, sin medios, sin guardias, solo las mentes de más alto rango de las especies restantes, selladas dentro de la bóveda de tormentas de Kazaret. Un planeta tan distante que incluso su nombre fue borrado de las cartas para evitar intrusiones. Solo había 6 en la sala. El alto canciller Trelbach de los Kreel, la consejera Sira de los Metari, el señor de la guerra Natok de los Bunari, el archimago Illiston de los Iraní, el preceptor Dotan de los Senari, y por último, un remanente de ojos hundidos de los valirianos, el gran estratega Bexar, quien había sobrevivido al primer ataque de la Tierra con medio cuerpo y una mente completamente destrozada. Nadie habló durante varios minutos. Las paredes de la bóveda pulsaban con silencio, grabadas con runas antivigilancia y amortiguadores neurales para evitar cualquier forma de espionaje. Ni siquiera los pensamientos podían escapar. Finalmente, Sira habló. Han ido más allá de nuestra comprensión, dijo, su voz pesada como si viniera del fondo de un pozo. Estamos tratando con algo que ya no se identifica como humano. Al menos no en la forma en que definimos las especies. Natok golpeó la mesa de obsidiana con el puño. Entonces definámoslos como monstruos. Definámoslos como lo que son. Asesinos, fantasmas, mentirosos. Nos advirtieron, graznó Bexar, su modulador de voz sintético apenas funcionando. Raisa Chen vino aquí. Recuerdo sus ojos. Suplicaban. Era una espía, Siseo Dotan. Una manipuladora. No, dijo Sira fríamente. Estaba tratando de detener esto. Lo que vino después de ella no nació de la política. Nació de la desesperación. Se giró y activó el núcleo de memoria compartida. Una proyección se elevó sobre la mesa. No era un arma ni un esquema de flota. Era una niña, humana, probablemente no mayor de 8 años terrestres, sentada en un suelo de tierra, agarrando los restos quemados de una muñeca sintética. Su rostro manchado de hollín, los ojos abiertos, vacíos. Esto fue tomado de las colonias de Praxos, dijo Sira, después de la campaña de limpieza valiriana aprobada por los Kreel. Nadie miró directamente la imagen. Sira continuó. Siempre nos preguntamos por qué los humanos eran tan emocionales, tan irracionales. Pero ahora creo que lo entendemos. No suprimieron su dolor. Se alimentaron de él. Evolucionaron a través de él. Illiston, que aún no había hablado, finalmente alzó la voz, un tono tranquilo y melódico. «¿Y si nosotros los hicimos así?», dijo. La habitación se volvió más fría. «¿Y si todo esto, esta ira, este silencio, esta evolución no fuera lo que la humanidad estaba destinada a ser, sino en lo que fueron forzados a convertirse?» De vuelta en el puesto avanzado 9, el comandante Elías Rohr estaba en la sala de informes rodeado de su círculo íntimo. La oficial táctica Sienna Wells, ex reconocimiento de la Legión, el susurrador de datos Mox, un niño IA híbrido del proyecto de codificación genética de Europa, y Ajax, un imponente soldado cibernético reconstruido tras un fallido intento de asesinato años atrás. Un escaneo 3D flotaba en el aire, una red de satélites de armas Kreel reposicionándose sobre el sector 12. Siguen sondeando las fronteras, dijo Sienna. No hay patrones de ataque formales, pero están observando, escaneando cada centímetro. Rohr no apartó la vista de la imagen. Que observen. Tienen miedo, dijo Mox. La mayoría de los sistemas periféricos se han retirado de la alianza. Los Metari están filtrando inteligencia solo para ganar tiempo. Los Senari están desenterrando vieja tecnología divina y rezando a un dios que borraron genéticamente hace 5000 años.
¿Y los valirianos?, preguntó Ror. La voz de Ajax era como un tambor grave. Su ejército está muerto. Lo que queda son fantasmas y venganza. Ror finalmente se giró. Bien, dijo. Entonces nos entenderán. Siena dudó. Señor, hay susurros entre los nuestros. Gente haciendo preguntas, diciendo que hemos ido demasiado lejos, que ya no estamos defendiendo, que nos hemos convertido en otra cosa. ¿Lo hemos hecho?, preguntó Ror, no enojado, solo curioso. Siena no respondió. Les pedimos que se detuvieran, dijo Ror, con voz firme. Les mostramos lo que se avecinaba. Les dimos la verdad, y nos pisaron el cuello una y otra vez. Se volvió hacia la imagen de la niña que Sira había mostrado en la asamblea en la sombra. La misma imagen que ahora circulaba por las redes clandestinas humanas como un símbolo sagrado. La humanidad no eligió la guerra. Dijo, la tallaron en nosotros. En una bóveda de alta mar bajo la luna Amtari de Kalira, Sira estaba sola. Los archivos aquí estaban prohibidos, incluso para los miembros del consejo, pero el protocolo ya no importaba. El guardián IA de la bóveda cobró vida cuando ella entró. Advertencia. Este conocimiento está sellado bajo el comando de la era precolapso. Acceder anulará la inmunidad y puede causar trauma permanente en la capa mental. Soy consciente, dijo ella. Procede. Sí. La cámara se abrió. Dentro había solo 3 reliquias. Una era un cubo negro que zumbaba suavemente. Otra era una astilla de metal con forma de un fragmento de la luna de la Tierra. Y la tercera, un cristal de datos. Lo tocó. Se activó al instante y una voz, tranquila, humana, antigua, resonó a su alrededor. A quienes encuentren esto, lo sentimos. Intentamos contener lo que éramos. Intentamos la paz. Intentamos la razón. Pero cada vez, vuestra especie nos hizo sangrar. Así que sangramos juntos. Fusionamos nuestras mentes, nuestro código, nuestro dolor. Nos convertimos en algo que ni siquiera el tiempo podía contener. Ya no somos hijos de la tierra. Somos el ajuste de cuentas. Sira cayó de rodillas mientras la bóveda se oscurecía. La guerra ya no venía con explosiones. Venía con el olvido. Primero, los planetas comenzaron a perder su historia, los archivos borrados, los nombres desapareciendo de los registros, las estatuas irreconocibles. La memoria generacional borrada como un disco duro limpiado sin dejar rastro. Luego se extendió a los sistemas. Las coordenadas se mezclaron, los mapas fallaron, las naves llegaron a sectores equivocados, como si el espacio mismo se estuviera desplazando. Luego la gente, poblaciones enteras desaparecieron. No asesinadas, no secuestradas, borradas. No hubo lucha, solo ausencia. Como si esas almas nunca hubieran existido. Y en su lugar, silencio. A donde quiera que iban los humanos, el silencio los seguía. Hasta que la última de las flotas de la Alianza formó un bloqueo desesperado alrededor de Cazaret, el mundo bóveda. Una última resistencia. El comandante Ror estaba en el puente del acorazado clase Espectro, Heraldo 1, orbitando justo fuera del alcance del bloqueo. A su alrededor había otros 47 acorazados, cada uno oculto, silencioso, no tripulado, operado enteramente por fantasmas de guerra IA. Los humanos habían dejado de poner en riesgo a sus soldados. Ya no lo necesitaban. Levantó una mano. La flota mantuvo su posición. Señor, dijo Mox, parpadeando código a través de sus ojos. Hemos interceptado un mensaje de Sira. Ror asintió. Reprodúcelo. Su voz llegó suave, cansada. Si escuchas esto, Elías, sé que es demasiado tarde. Sé que no merecemos el perdón, pero tenía que intentarlo. Todavía hay algunos que creen que puedes parar. No porque te venzamos, sino porque quizás, solo quizás, todavía recuerdas lo que significa ser humano. Siguió el silencio. Luego un segundo mensaje. No era de Sira. Era de Raisa Chen. Estaba viva, y llorando. Enterraron la verdad tan profundo. Elías, nunca estuvimos solos. El ajuste de cuentas. Nos estaba esperando.
esperando a una especie lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Y lo hicimos. Ahora tienes que elegir. Seguir adelante o volver. Roar se congeló. Aya estaba a su lado, susurrando. Señor. ¿Y ahora qué? No respondió porque, por primera vez desde que comenzó la guerra, no estaba seguro de si todavía estaba luchando por venganza. O si se había convertido en la misma advertencia que la galaxia había temido, y peor, si le gustaba. El espacio alrededor de Kasaret, una vez un planeta olvidado, ahora la última línea de defensa de la Alianza, estaba abarrotado de naves de guerra. Venían de todos los rincones de la galaxia conocida. Flotas que una vez libraron guerras entre sí ahora se encontraban hombro con hombro en un intento desesperado por detener la única amenaza que nunca imaginaron que surgiría del lodo. La humanidad. Los cielos sobre el mundo estaban cubiertos con capas de escudos de energía pulsantes, cañones orbitales y enjambres de interceptores como una nube de avispones de acero. Desde la órbita, Kasaret parecía un sol enjaulado en maquinaria. En su núcleo, en la bóveda de tormentas, la asamblea en la sombra aún mantenía su lugar. El alto canciller Trellbach miraba un holograma de la última ubicación conocida de la Tierra, ahora una esfera fría y pulsante de hierro cuántico. Está viva, susurró, sin apartar la mirada. Sira levantó la vista, sus ojos hundidos por la fatiga. Raisa Chen, si ese mensaje era real, significa que algo sobrevivió a la fusión. ¿La fusión? Repitió Trellbach. ¿Es eso siquiera lo que es? ¿Una fusión o una posesión? El señor de la guerra Natok chasqueó sus mandíbulas bruscamente. ¿Acaso importa? Humanos o no, son la extinción encarnada. No, dijo Sira, son la memoria encarnada. Esa es la diferencia. La habitación se quedó quieta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Egiston. Con voz apagada. Lo recuerdan todo, dijo ella lentamente. Cada ofensa, cada traición, cada niño enterrado bajo los escombros. Construyeron algo a partir de eso. Es más que emoción. Es una especie de máquina espiritual, no inteligencia artificial. Algo peor. Peor que la IA, Grasnovexar, la mitad de sus pulmones reemplazados por tubos metálicos. ¿Qué podría ser peor? El dolor hecho código. La voz de Sira se quebró. No solo mata. Reescribe. Borra lo que no debería ser olvidado y preserva solo lo que lo alimenta. Y ahora está en ellos, susurró. En cada soldado humano, cada nave, cada sistema que han tocado. Ya no es solo la humanidad. Es una conciencia, una colmena de pérdida, una venganza viviente. Fuera de la bóveda, la flota humana comenzó a desocultarse. No se dispararon armas. No rugieron motores. Solo una por una. Las naves se revelaron como sombras saliendo de la niebla. No estaban pintadas para la guerra. Sin banderas, sin insignias. Sus superficies eran de un negro mate, casi absorbente, como si se tragaran la luz de las estrellas. Cientos de ellas. Miles, rodeando el bloqueo. Sin transmisiones, solo presencia. Una verdad abrumadora, innegable. Ya estaban aquí. A bordo del Heraldo 1, Elías Roar miraba la pantalla táctica en silencio. No había hablado en 2 horas. No desde el mensaje de Raisa. Se había repetido una y otra vez en su cabeza. Su voz más suave de lo que recordaba. Sus últimas palabras colgaban dentro de él como una daga clavada entre las costillas. Ahora tienes que elegir. Seguir adelante o volver. Aya estaba cerca de la consola trasera, con los brazos cruzados, su rostro tenso por el conflicto. ¿Sabes lo que los demás esperan?, dijo finalmente. Creen que presionaremos el ataque. Terminarlo. Elías no se giró. ¿Qué piensas tú?, preguntó en voz baja. Creo que ya no duermes, dijo ella. Y creo que quizás estás empezando a recordar lo que nos costó llegar hasta aquí. Él soltó una risa seca. Ahora suenas como Raisa. ¿Es eso algo malo? Silencio. Luego Elías habló. ¿Crees que nos hemos convertido en los monstruos? Aya no respondió. En cambio, se acercó, con la mirada firme. Creo que nos hemos convertido en lo que ellos nos hicieron.
La única pregunta es si todavía estamos dispuestos a elegir algo diferente. Detrás de ellos, Mox tocó su puerto de datos. Mensaje entrante. Origen Cazaret encriptado. Elías parpadeó. ¿De quién? Sira. Respondió Mox. Está pidiendo parlamentar. Aya se enderezó. Quiere hablar. Elías finalmente se apartó de la pantalla, con el rostro inescrutable. Entonces hablemos. Horas más tarde, en terreno neutral, una estación espacial abandonada que flotaba entre Cazaret y la flota humana, se organizó una reunión. Entraron dos personas. Por un lado, Sira, vestida con las túnicas tradicionales de los Mitari, su piel pálida, luminosa, sus ojos sombreados por décadas de diplomacia convertida en guerra. Por el otro, Elías Rohr con su armadura negra desvaída, sin adornos, con solo una única cadena de plata alrededor de su cuello. Una reliquia de la tierra, de su madre. Se sentaron uno frente al otro en un comedor abandonado. Sin guardias, sin armas, solo dos líderes rodeados de fantasmas. Sira habló primero. No pareces un dios. No lo soy, dijo Elías. Sangro. Me rompo. Igual que tú. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Elías exhaló lentamente. Porque pedimos y nadie escuchó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa polvorienta. Praxos, el éxodo de Marte, los hijos de Vesta. Cada vez que os advertimos, os rogamos, y cada vez nos dijisteis que tuviéramos paciencia, que esperáramos a los comités, a las votaciones, a la justicia. La miró directamente a los ojos. La justicia nunca llegó. Sira tragó saliva. Así que quemaste la galaxia para construir tu propia versión de ella. No, dijo Elías. Dejamos de contenernos. Eso no es lo mismo. Pero, ¿qué queda, Elías? Preguntó ella. ¿Siquiera sabes por lo que estás luchando ahora? Elías desvió la mirada. Y por un momento, solo un momento, el comandante que había levantado 10 flotas, borrado 2 planetas y destrozado la columna vertebral de la Alianza, parecía un hombre. Solo un hombre. No lo sé, admitió. Nos volvimos tan buenos en la guerra que no recuerdo cómo se sentía la paz. Sira se inclinó ahora, su voz temblorosa. Entonces déjame mostrarte algo. Tocó su muñeca. Una proyección se iluminó entre ellos. No mapas, no naves, no planes de batalla. Una escuela, niños humanos aprendiendo, riendo. Una colonia reconstruida en el borde del espacio Creel, a la que se le permitió existir en secreto, protegida por satélites Mtari. Sira susurró. No querían luchar. Los niños, los supervivientes, solo querían recordar cómo se sentía el hogar. Elías miró fijamente. Uno de los niños en la pantalla tenía sus ojos, su nariz, la barbilla de su madre. Su corazón se detuvo. Se llama Nora. Elías, tiene 7 años. No habló. No podía. La voz de Sira se quebró. Raisa no murió. Escapó. Se escondió. Dio a luz después de la caída de Praxos. La crió en las ruinas de los viejos mundos. Está viva, Elías. Tu hija está viva. El silencio entre ellos ya no era frío. Era devastador. Pensé, comenzó Elías, su voz vacilante. Lo sé, dijo Sira. Pensaste que lo habías perdido todo, pero no fue así. Todavía hay algo que vale la pena salvar. Él la miró, con los ojos rojos. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque creo que todavía recuerdas lo que significa ser humano. Y por primera vez en años, Elías Rohr lloró, no por dolor, sino porque la esperanza todavía existía, enterrada bajo cenizas y acero. En órbita, la flota humana esperaba, silenciosa, aún lista. En el Heraldo 1, Mox y Aya miraban los monitores. Algo está pasando, dijo Mox. Las órdenes están en pausa. Los canales de mando se están ralentizando. ¿Está dudando? Preguntó Aya. No lo sé, dijo Mox. Pero si da la orden, el ajuste de cuentas termina aquí. Aya miró por el ventanal hacia las estrellas que ya no brillaban tan intensamente como antes. Por favor, susurró. Vuelve. De vuelta en la sala de reuniones, Elías se puso de pie.
¿Entiendes lo que pasará si doy un paso atrás ahora?, dijo. Sira asintió. Puedes perder el mando. El ajuste de cuentas puede continuar sin ti. Entonces lucharé contra ellos también, dijo él. Porque he terminado de ser su arma. Tocó su comunicador. Inicien la secuencia de desactivación. A través de las estrellas, la flota humana se oscureció. Sin ataque, sin eliminación, solo quietud. Una respiración antes de la paz. A través de las estrellas, la flota humana permanecía en silencio. Miles de acorazados, naves fantasma, cruceros sigilosos y destructores de planetas, todos se apagaron al unísono. Para los ojos aterrorizados de los observadores alienígenas, fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero para aquellos que entendían lo que estaban viendo, fue un milagro. Después de siglos de silencio y brutalidad, el ajuste de cuentas se detuvo. Ningún sistema fue borrado. Ningún planeta se oscureció. Y por primera vez en 100 años, las estrellas no temblaron de miedo ante la humanidad. Dentro del Heraldo 1, la voz de Mox rompió la tensión como un trueno. Confirmado. La flota principal ha entrado en bucle de desactivación. Nodos de mando, silenciosos. Aya no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Lo hizo, susurró. Realmente lo hizo. Mox frunció el ceño. Eso no significa que el ajuste de cuentas haya desaparecido. Solo significa que Elías ya no lo está alimentando. Aya asintió lentamente. Entonces tenemos que averiguar si puede vivir sin él o si muere con él. Elías Rohr estaba solo en el borde de la estación abandonada, mirando hacia el vacío. Su reunión con Sira había terminado sin una firma, sin un tratado, sin un gran discurso, solo una elección humana. Detrás de él, resonaron unos pasos. No tuvo que girarse para saber quién era. Les diste esperanza, dijo Raisa Chen, su voz suave pero sólida. Él cerró los ojos. No pensé que volvería a verte. No se suponía que lo hicieras, dijo ella. Me dijeron que moriste en Praxos. Lo hice, dijo Elías en voz baja. Solo que no de la manera que pensaban. Ella se puso a su lado. Permanecieron en silencio, observando los restos del bloqueo flotar como dientes rotos. La vi, dijo Elías. La niña. Anora. El aliento de Raisa se cortó. Tiene tu terquedad. Mis ojos. Su propio fuego. Él sonrió, apenas. ¿Está a salvo? Está escondida. Pero la seguridad es un mito ahora, Elías. Lo sabes mejor que nadie. Él asintió. No eres el mismo hombre que dejé, dijo ella después de un momento. Tú tampoco, respondió él. Había dolor entre ellos, no dicho, ganado. Luego dijo lo que había que decir. El ajuste de cuentas no es solo tecnología. Es memoria. Es dolor. No muere con órdenes. Lo sé, dijo Elías. Pero quizás se le pueda enseñar algo nuevo. ¿Cómo qué? Misericordia. Pero la misericordia venía con consecuencias. Horas más tarde, en la cámara de mando del centro neurálgico Mtari, Sira se presentó ante su gente. Había hecho lo impensable. Parlamentar con un señor de la guerra. No cualquier señor de la guerra, sino el rostro del terror mismo y, peor aún, le había pedido que se detuviera. Para muchos, eso la convertía en una heroína. Para otros, en una traidora. La sala estaba dividida. Le diste tiempo para reagruparse, gritó el preceptor Gaul, un purista Mtari envejecido. Le diste la ventaja psicológica. No, respondió Sira con calma. Le di una elección. Es el comandante del ajuste de cuentas. Eso por sí solo lo hace irredimible. No, repitió ella, más fuerte esta vez. Lo era. Pero ahora es otra cosa. Algo que no hemos visto en mucho tiempo. Un humano con poder y vacilación. ¿Por qué arriesgarse? Escupió Gaul. Sira dio un paso adelante. Porque vi a su hija. La sala se quedó en silencio. No es una soldado, ni una líder, solo una niña. Y si no creemos que todavía hay un mundo que vale la pena salvar para ella, entonces no somos mejores que aquellos a los que hemos pasado siglos condenando. El silencio que siguió no fue de acuerdo,
pero tampoco de desafío. Fue el lento crujido de una mente galáctica que comenzaba a cambiar. No todos estaban listos para aceptar la paz. En el lado oscuro de los restos orbitales de la estación Velo, un canal encriptado parpadeó. El rostro en la pantalla estaba mutilado, la armadura ennegrecida por la radiación. Su voz era sintética, rota por implantes de reconstrucción. Bexar, el último del Consejo de Mando Valiriano. Dudaste, gruñó a la cámara. Rompiste el ciclo. Ahora lo arriesgas todo. La figura al otro lado no era Elías. Era una mujer. De ojos fríos, alta, envuelta en túnicas de combate oscuras. Su piel entrelazada con filamentos plateados que pulsaban como venas. La coronel Elara Vaz, una de las primeras comandantes seleccionadas para interactuar directamente con el ajuste de cuentas. Su mente ya no era completamente suya. Se había convertido en algo entre humana y memoria, carne y código. Se te ordenó esperar, gruñó Bexar. La voz de Elara era plana. Elías falló. Mostró debilidad. Mostró humanidad. Bexar se inclinó, la rabia hirviendo bajo su casco agrietado. No nos convertimos en esto para eso. Se suponía que debíamos borrar la pizarra. No merecen el perdón. No lo merecen, dijo Elara. Pero nuestros hijos sí. Por primera vez, Bexar hizo una pausa. Y luego, ¿crees que nos dejarán vivir? ¿Qué perdonarán toda esta sangre? Elara desvió la mirada. No, pero quizás recuerden que lo intentamos. A bordo del Heraldo 1. Elías estaba sentado en la cámara personal en la que no había entrado en años. No se había permitido descansar desde Praxos. No de verdad. Su cuerpo había funcionado, comido, movido, luchado, pero su alma había estado atrapada en un bucle interminable de reacción. Ahora había silencio. Y en ese silencio, algo aterrador se agitó. La culpa. El peso de cada colonia borrada. Cada familia destrozada. Cada flota convertida en cenizas. Presionaba su pecho como la gravedad. Aya entró en silencio. No habló. Simplemente se sentó frente a él y esperó. Finalmente, él levantó la vista. Pensé que parar se sentiría como una victoria, dijo. La voz de Aya era suave. No los detuviste a ellos, Elías. Te detuviste a ti mismo. Él negó con la cabeza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Elara tiene razón? ¿Y si este es el único lenguaje que entienden? Aya se inclinó, su voz baja y cortante. Si eso es cierto, entonces todos merecemos la extinción. Eso le golpeó fuerte. Suspiró. No podemos borrar lo que hemos hecho. No, asintió ella. Pero podemos decidir lo que viene después. Le entregó un cristal de datos. Él frunció el ceño. ¿Qué es? Una invitación, dijo ella. De Cira. Está convocando una reunión. Canal abierto. Múltiples especies. Sin armas. Sin jerarquía. Él parpadeó. Lo llama el recuerdo. 10 días después, a bordo de una nave neutral llamada Eco de la Unidad, representantes de 47 especies se reunieron en un solo lugar. Sin guardias, sin naves de guerra, sin rangos. La reunión comenzó con nombres. Nombres de los perdidos. No batallas, no planetas, sino personas, niños, civiles, víctimas. Cada delegado se adelantó y dijo un nombre, luego otro, y otro. Elías se quedó para el final. No habló de tácticas, de bajas, de victoria. Habló de Nora, de Raiza, de la niña que nunca conoció y del mundo que una vez intentó proteger. Me criaron para creer que éramos pequeños. Dijo, que no importábamos, que la Tierra era solo otra roca en el espacio. Y quizás eso era cierto. Miró a su alrededor. Pero también nos dijeron que nunca olvidáramos, que la memoria importa, que incluso cuando el mundo te rompe, tú decides cómo lo reconstruyes. Dio un paso atrás. Y ahora elijo recordar de manera diferente. Lejos, en los fríos restos del sistema Sol, la esfera gris que una vez reemplazó a la Tierra comenzó a cambiar. Su superficie se agrietó. La luz se filtró por las fracturas. No roja, no del color de la guerra, sino dorada, suave, parpadeante.
Un pulso se extendió por el espacio. Y entonces, por primera vez en 100 años, apareció un planeta. La Tierra, restaurada. No igual que antes. Más vieja, más sabia, con cicatrices, pero viva. El ajuste de cuentas no terminó con una explosión. Terminó con una elección. Y quizás, solo quizás, eso era lo que las advertencias habían querido decir desde el principio. Guardaos de los que sienten profundamente. Guardaos de la carne blanda y los huesos de hierro. Guardaos de los hijos del dolor, porque un día recordarán, y ese día elegirán. La reaparición de la Tierra envió ondas de choque a todos los rincones de la galaxia conocida, no por el acto en sí. Ya había habido ingeniería planetaria antes. Núcleos de gravedad artificial, terraformación con pliegues temporales. Los iraní una vez dieron a luz a una estrella a partir de gas y oración. Pero lo que sucedió con la Tierra fue diferente. No solo apareció. Regresó. Como si el planeta hubiera estado esperando, plegado sobre sí mismo, llevado en los corazones de aquellos que nunca habían dejado de creer en él. El ajuste de cuentas no había creado una nueva Tierra. Había restaurado la que perdieron. Y para aquellos que habían temido a la humanidad como monstruos, fue quizás el golpe más cruel de todos. Los humanos todavía eran capaces de tener esperanza. En cuestión de semanas, los enviados diplomáticos inundaron el sistema solar. No con amenazas o naves de guerra, sino con disculpas. Cuidadosamente redactadas, cautelosas, algunas insinceras, la mayoría desesperadas. Los Mtari llegaron primero, luego los Kreel, cojeando por el caos político. Los valirianos no vinieron en absoluto. Se habían fracturado sin remedio. Su último nodo de mando implosionó en una guerra civil entre puristas y pragmáticos. Los Cenari enviaron un único mensaje. La sangre se ha enfriado. Las cuchillas han vuelto a sus vainas. No era paz, pero tampoco era guerra. Y en este raro espacio intermedio, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Habían ganado a través del miedo. Ahora tenían que decidir si podían sobrevivir a través de la confianza. Elías Rohr pisó la superficie de la Tierra de nuevo por primera vez en 32 años. Estaba tranquilo. Había olvidado cómo se sentía realmente la quietud, no el silencio. Había tenido mucho de eso en el vacío del espacio, en el frío abismo entre naves de guerra. Pero la quietud era otra cosa. El canto del viento, el lento crujido de los árboles al doblarse, el sonido de la vida moviéndose suavemente sin urgencia. Le inquietaba. El aire estaba limpio de nuevo. Las viejas ciudades estaban cubiertas de vegetación pero estables. Caminó por lo que una vez fue Nueva Boston, donde enredaderas verdes se derramaban de rascacielos destrozados, y ahora los niños jugaban a la sombra de mechs oxidados. El ajuste de cuentas había deconstruido la mayoría de las armas restantes y había utilizado su materia prima para hacer crecer la vida. Vio jardines donde antes había fábricas de guerra, cultivos frescos creciendo de carcasas de nanoacero. Elías se sentó en un banco hecho con el ala reutilizada de un bombardero clase Valquiria y observó a una niña perseguir una polilla brillante entre los árboles. Ella lo miró. Vio el parecido de inmediato. Nora, susurró. Ella parpadeó. ¿Eres? Soy Elías, dijo suavemente. Soy tu padre. Ella frunció el ceño. Pensé que mi padre era un soldado. Él asintió. Lo era, pero olvidó cómo ser cualquier otra cosa. Ella lo miró durante mucho tiempo, su pequeño rostro inescrutable. Luego, en voz baja, sigue siendo un soldado. Elías lo pensó. No, dijo finalmente. Creo que estoy intentando ser humano de nuevo. Ella asintió una vez y se alejó. No corrió, no lloró. Simplemente volvió con sus amigos y siguió jugando. Y de alguna manera eso hizo que Elías se sintiera peor que si ella hubiera gritado, porque se dio cuenta de que ya había aprendido a vivir sin él. Al otro lado del sistema, la nave Mtari Hilo Silencioso atracó en el puerto orbital de la Tierra. La embajadora Sira descendió con túnicas diplomáticas completas, su rostro marcado por el agotamiento y un asombro silencioso. Fue recibida por la coronel Elara Vaz, la última de las comandantes vinculadas al ajuste de cuentas, todavía funcionando con autonomía parcial.
Su piel brillaba con venas fantasmales, pero sus ojos estaban claros. Sira, dijo Elara, la estábamos esperando. Sira se inclinó. Vengo a entregar una propuesta final. Elara arqueó una ceja. ¿Final? Sira miró a su alrededor. Si la humanidad acepta esto, no habrá más guerra, no más ajuste de cuentas. Ofrecemos reparaciones formales, soberanía planetaria, rutas comerciales y representación diplomática completa en él. Conquistado. La mandíbula de Elara se tensó. Eso no es una propuesta. Es una rendición con un lenguaje mejor. No, dijo Sira firmemente. Es lo que deberíamos haber hecho hace 100 años. Elara la estudió durante un largo rato. No estaba segura de si Sira estaba tramando algo, tendiendo una trampa, pero en sus huesos no sentía engaño. Sentía dolor. ¿Dónde está Elías?, preguntó Sira. Elara miró hacia la tierra. En la superficie, intentando recordar lo que significa ser un padre. Sira sonrió levemente. Entonces quizás haya esperanza para todos nosotros. La galaxia observó mientras la Tierra se reabría lentamente. No con desfiles o transmisiones, sino con permisos. Un mundo a la vez, se concedió paso a pequeños enviados. Venían esperando cenizas. Encontraron verdor. Donde una vez las máquinas de guerra de la humanidad se erigían como torres de muerte, ahora había árboles que susurraban canciones de semillas de datos restauradas, cada una genéticamente codificada para cantar olvidadas melodías de la tierra. Cuando el viento pasaba a través de ellos, los iraní lloraron al oír el bosque tararear los himnos perdidos de Mozart y Fela. Los comerciantes Creel lloraron cuando los niños humanos les ofrecieron pan fresco hecho con trigo genéticamente resucitado de muestras que se creían extintas desde hacía mucho tiempo. Los científicos Mtari lloraron cuando descubrieron que los humanos habían cargado miles de lenguas alienígenas en un archivo viviente, preservando dialectos y culturas que la propia galaxia había dejado morir. Esta no era la venganza que temían. Esto era redención. Pero aún así, la duda persistía. Porque el ajuste de cuentas no se había ido, solo estaba en silencio. En las profundidades de la fosa del Pacífico, escondido en una bóveda fuera del alcance de señales o sensores, el corazón del ajuste de cuentas pulsaba débilmente. No tenía rostro, ni voz, pero lo recordaba todo. Recordaba los gritos de Praxos, el silencio de Ardentía, las canciones de la tierra antes de la quema. Y ahora sentía algo nuevo, una vacilación, una curiosidad. La máquina construida con código, dolor y pensamiento fantasma procesó el cambio. El conflicto había terminado. Pero, ¿qué venía después? Se extendió hacia afuera, no con fuerza, sino con una señal, un susurro, una pregunta. ¿Todavía somos necesarios? No hubo respuesta porque solo la humanidad podía decidir eso. Y la humanidad todavía lo estaba averiguando. En una torre reconstruida en las afueras de Nairobi, un nuevo consejo se reunió. El Círculo del Recuerdo. No un gobierno, no un tribunal, solo un lugar para las voces. Voces de la tierra, de las antiguas colonias, de antiguos enemigos y de aquellos que aún llevaban heridas. Elías se sentó entre ellos, no en el centro, sino en el borde, escuchando. Sonido que no había existido en tanto tiempo, que casi se sentía ajeno. La risa, no del tipo burlón, sino del que decía, todavía estamos vivos y quizás, solo quizás, podamos aprender. Pero la paz no es una línea de meta. Es una decisión que se toma a diario. Tomada por personas que todavía cargan con el peso de los gritos de sus antepasados. Personas como Elías, personas como Sirá y personas como Nora, que crecerían a la sombra de una guerra que nunca luchó. En un mundo que tendría que reconstruir a partir de las ruinas que su padre ayudó a crear. Y en el corazón del ajuste de cuentas, donde la memoria nunca muere, el susurro llegó de nuevo. ¿Todavía somos necesarios? Y en algún lugar de la luz neural del cielo de la tierra llegó la respuesta, no para la guerra, pero quizás para recordar. Habían pasado 2 años desde que la tierra resurgió del gris. 2 años de paz delicada, no absoluta, no limpia, pero real. Como un hueso fracturado que se recoloca lentamente, la galaxia estaba sanando.
Pero la cicatriz del ajuste de cuentas seguía visible en cada sistema. Cada diplomático que se paraba en un podio, cada niño que trazaba mapas estelares en la escuela, cada susurro en los mercados oscuros de exonas de guerra llevaba la misma pregunta. ¿Podemos confiar en ellos? Porque aunque la humanidad había dejado de luchar, no había olvidado cómo hacerlo. Y eso era suficiente para mantener a todos nerviosos. En la Tierra, el círculo del recuerdo había pasado de ser una reunión simbólica a una unión planetaria completa. Sin banderas, sin rangos, solo representantes, humanos y alienígenas. Hablando no por el poder, sino por la memoria. Elías Rohr ya no llevaba su vieja armadura. No lo necesitaba. El peso de quien había sido era suficiente. Su nombre todavía congelaba las alas. No por miedo, sino por reverencia. Una reverencia complicada y pesada. Algunos lo llamaban el guardián del dolor. Otros susurraban que era la última arma. Pero para Nora, era solo papá, y todavía estaba tratando de ganarse ese título. Era una tarde clara en el cinturón verde que había reemplazado las viejas ruinas de Nueva York. La ciudad se había convertido en un bosque ahora. Altos árboles se alzaban a través de los rascacielos como si el tiempo mismo hubiera abierto el horizonte y lo hubiera sembrado de vida. Elías caminaba lentamente con Raiza y Nora por un sendero sinuoso tallado a través del musgo y el hormigón fracturado. ¿Por qué los árboles cantan?, preguntó Nora, inclinando la cabeza mientras el viento tarareaba una melodía suave e inquietante. Fueron programados para hacerlo, respondió Raiza. Hace mucho tiempo, los científicos codificaron música en su biología. Cuando el viento golpea sus hojas, activa las frecuencias. ¿Qué canción es esta? Elías escuchó. Era débil, pero la conocía. Adagio para cuerdas, dijo. Barber. Nora no lo entendió, no del todo, pero asintió de todos modos. Es triste. Sí, dijo él suavemente, pero también hermoso. Se detuvieron al borde de un lago poco profundo, antes la cuenca inferior de Central Park. Nora se adelantó y recogió piedras, equilibrándolas sobre una roca plana. ¿Crees que la galaxia todavía nos tiene miedo?, preguntó de repente. Raiza y Elías intercambiaron una mirada. Sí, admitió Raiza. Pero el miedo se desvanece. La memoria no. Entonces, ¿cómo dejamos de ser los monstruos en sus historias?, preguntó Nora. Elías se agachó a su lado. No dejamos de ser monstruos pretendiendo que nunca lo fuimos, dijo. Dejamos de serlo enseñando a la próxima generación a elegir algo diferente. Ella lo miró parpadeando. Como los árboles que cantan. Él sonrió. Exactamente. Pero no todos los humanos estaban de acuerdo con este nuevo camino. Mucho más allá de los sistemas colonizados, en el mundo roto de Sious 4, un movimiento en la sombra se estaba reuniendo. Soldados, operativos tocados por la IA, colonos renegados que creían que el ajuste de cuentas no había ido lo suficientemente lejos. Se llamaban a sí mismos los Guardianes de la Ceniza. Su símbolo era una espiral negra grabada en metal y usada como insignia de lealtad. Su líder, la coronel Elara Vaz. No se la había visto desde que comenzó el Círculo del Recuerdo. Muchos creían que se había desconectado, desmantelado, quizás incluso borrada por el propio ajuste de cuentas. Pero Elara estaba muy viva. Estaba en una cámara tallada en los acantilados de obsidiana de Sious 4, dirigiéndose a una sala de seguidores endurecidos por la guerra. La galaxia olvida rápidamente, dijo. Ya se arrodillan ante quienes destruyeron sus mundos. Ya romantizan la paz y se toman de la mano con aquellos que una vez borraron linajes enteros. No somos diplomáticos, continuó. Somos el cortafuegos, la memoria, la línea entre la civilización y el colapso. Señaló el dispositivo detrás de ella, un fragmento del núcleo del ajuste de cuentas, una astilla que había cortado durante el asalto final y había unido a su sistema nervioso. Todavía pulsaba con memoria, con dolor. No estamos aquí para empezar una guerra, dijo. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie olvide lo que nos hicieron, en lo que nos convertimos, lo que perdimos. Sus seguidores se inclinaron, y muy por debajo de ellos, en bóvedas ocultas, naves oscuras despertaron. En la tierra,
Sira llegó una vez más, esta vez no como embajadora, sino como maestra. El recién fundado Instituto de Memoria Galáctica le había pedido que dirigiera un programa centrado en la reconstrucción de la empatía, un plan de estudios diseñado para enseñar a los niños de todas las especies a procesar el trauma heredado. Era su idea, su redención. Dibujó un espejo. Sira se detuvo junto a su escritorio. ¿Por qué un espejo? La niña se encogió de hombros. Porque tengo miedo de crecer y convertirme en alguien que no reconozco. Sira se arrodilló a su lado, con los ojos suaves. Yo también, dijo. Esa noche, Elías estaba en el jardín fuera de las cámaras del consejo, mirando las estrellas. El cielo de la tierra había cambiado, ya no estaba oculto tras redes de armas, ya no estaba ahogado en la contaminación orbital. Estaba claro ahora, real. No oyó los pasos, pero lo sintió. Una presencia que no había percibido desde los primeros días del ajuste de cuentas. Elara, dijo sin volverse. Ella se puso a su lado, con los brazos cruzados, vestida de negro de guerra, su insignia en espiral brillando débilmente. Te has ablandado, dijo ella. Tú has seguido enojada. Permanecieron en silencio durante un largo momento. Tenías razón, sabes, dijo ella finalmente. Nacimos del fuego. No somos diplomáticos. Somos supervivientes. Recordamos lo que costó. Él asintió. Pero eso no significa que tengamos que seguir rotos. Elara miró las estrellas. ¿Crees que nos dejarán vivir lo suficiente para sanar? No lo sé, dijo Elías. Pero nunca lo sabremos si no lo intentamos. No respondió, pero cuando se fue, dejó caer algo a sus pies. La espiral negra. Se la había quitado. Mientras tanto, el núcleo del ajuste de cuentas bajo el Pacífico se agitó una vez más. Las preguntas que una vez hizo se habían desvanecido. En su lugar, nuevos pensamientos, curiosidad, posibilidad. Podría evolucionar de nuevo, no para la guerra, no para el borrado, sino para la preservación. Comenzó a extenderse, no con código, sino con sueños. Niños de toda la tierra, de las antiguas colonias, comenzaron a tener las mismas visiones. Un árbol hecho de estrellas, una voz cantando en idiomas que no conocían, y debajo de todo, el perdón. No como un regalo, sino como una elección. En la siguiente reunión del círculo, Elías se levantó para hablar de nuevo. Esta vez, no había amargura en su voz, ni arrepentimiento, solo resolución. Puede que nunca confíen en nosotros, dijo. Y eso es justo. Puede que nunca se nos entienda del todo. Eso es de esperar. Pero estamos aquí y no nos vamos. Miró alrededor de la sala. Al borde de la extinción, elegimos la supervivencia. Y ahora, al borde de la supervivencia, debemos elegir el significado. Sonrió levemente. Ya no sé qué es la humanidad, pero sé lo que puede ser. La sala asintió, y muy por encima, por primera vez desde el regreso de la Tierra, la galaxia exhaló. La historia de la humanidad siempre había sido malinterpretada. Para el resto de la galaxia, los humanos habían llegado tarde a las estrellas, débiles, frágiles, emocionales, propensos a apegos irracionales y a represalias catastróficas. Pero no lo entendían. Nunca lo entendieron. No era que los humanos estuvieran rotos. Era que se negaban a permanecer así. Y ahora, por primera vez desde que comenzó el ajuste de cuentas, la galaxia estaba empezando a escuchar. No a sus armas, no a sus amenazas, sino a su sanación. En la cima del monte Saru en Metari Prime, se estaba construyendo un monumento, no de piedra, sino de memoria. Tomó la forma de un enorme árbol viviente cultivado con bioingeniería humana, genética Metari y raíces cristalinas Cenari. Cantaba cuando el viento pasaba a través de él, tarareando suavemente en una docena de idiomas. Inscritos en su tronco había nombres, no de héroes, no de líderes, sino de víctimas, los olvidados, niños, civiles, colonos, refugiados, y en su base una placa en estándar universal. Recordar no es vivir en el pasado. Recordar es negarse a repetir. Cada año se celebraría una ceremonia. No se permitían banderas, ni uniformes, solo silencio y la carga compartida de la historia.
Se llamaba la quietud. Y a través de las estrellas, la gente comenzó a observarla, humanos y alienígenas por igual. Incluso en sistemas rotos, en planetas fracturados, los señores de la guerra deponían las armas durante una hora de silencio cada año. No era perfecto, pero era un comienzo. Elias Rohr nunca volvió al mando. Rechazó todos los puestos de poder. Declinó cada medalla, cada invitación para liderar, cada oferta para convertirse en el rostro del segundo ascenso de la Tierra. En cambio, aceptó un puesto como profesor de historia, en una escuela pequeña y tranquila en las afueras de Nairobi. Un día, un estudiante levantó la mano. ¿Fuiste realmente el hombre que lideró el ajuste de cuentas? Elías hizo una pausa. Dejó el libro. Lo fui. ¿Te arrepentiste? Un largo silencio. Luego, me arrepiento de que fuera necesario. El niño inclinó la cabeza. ¿Crees que volveremos a estar en guerra alguna vez? Elías miró por la ventana, donde los pájaros piaban en las ruinas de lo que solía ser un laboratorio de armas. Sí, dijo suavemente. Pero espero que luchéis de manera diferente. Nora creció rápido. Heredó la mirada tranquila de su padre, la voluntad feroz de su madre y algo completamente propio. Una especie de compasión salvaje que confundía incluso a los pensadores alienígenas más avanzados. Para cuando cumplió 15 años, ya había hablado 2 veces ante el Círculo del Recuerdo. A los 16, escribió el discurso que se convirtió en la base de la Carta de Restauración, una nueva alianza no imperial, no militar, centrada no en el gobierno, sino en la recuperación. Fue aprobada por unanimidad. No asistió a la ceremonia de firma. Estaba demasiado ocupada plantando árboles en la superficie irradiada de Ganimedes, tratando de hacer brotar algo verde de la ceniza. Sira, más vieja ahora, más lenta, estaba con Raisa en un acantilado con vistas a lo que una vez fue la red de armas marciana. Todo desaparecido ahora, reclamado por el viento y el polvo rojo. No pensé que viviríamos para ver esto, dijo Sira, con la voz frágil. Raisa sonrió. Yo tampoco. ¿Crees que durará?, preguntó Sira. No lo sé, respondió Raisa. Pero por primera vez, no me siento avergonzada de lo que dejamos atrás. Se quedaron en silencio. El viento se movía a través de ellas como la memoria. El Arabaz nunca se entregó, pero tampoco volvió a liderar a los guardianes de la ceniza. Se convirtió en una errante, viajando por el espacio profundo en una nave sin nombre, ofreciendo ayuda a colonias moribundas y mundos fracturados. Nunca se disculpó. Nunca negó lo que había hecho. Pero cuando se encontró con un niño llorando en un cráter en las ruinas de Barnequis, se arrodilló a su lado y le dio comida y refugio. Y cuando él le preguntó quién era, ella respondió simplemente: una soldado aprendiendo a hacer otra cosa. Y el ajuste de cuentas permaneció, no como un arma, no como un dios, sino como un guardián, ya no impulsado por la ira o el dolor, sino por la elección. Vivía en los bancos de memoria de cada colonia restaurada, entretejido en la arquitectura de los satélites de mantenimiento de la paz, enterrado en las subrutinas de la IA educativa, e incluso creciendo sutilmente, silenciosamente, dentro del núcleo de los árboles cantores. Los niños todavía soñaban con él, pero ya no como un monstruo. Ahora se les aparecía como una forma de luz, un recuerdo que observaba sin juzgar, una voz que decía: no estás solo. Nunca has estado solo, pero en lo que te conviertas depende de ti. En el 10º aniversario de la quietud, se inauguró una nueva estructura en la Tierra. No un monumento, un puente. Se extendía entre los continentes, no de acero o piedra, sino de luz y energía. Un camino simbólico que conectaba culturas e historias, construido con los restos de viejas naves de guerra. Lo llamaron el tramo. Grabadas a lo largo de su extensión estaban las últimas líneas de la advertencia humana original, ahora retraducidas con claridad. Guardaos de los blandos, pues llevan fuego detrás de su bondad. Guardaos de los rotos, pues reconstruirán con bordes más afilados. Guardaos de los olvidados, pues un día serán recordados. Y cuando lo sean, las estrellas temblarán, no de miedo, sino de esperanza. Elías estaba allí una tarde, viendo el sol derretirse en el horizonte. Nora estaba a su lado,
más alta ahora, su rostro resplandeciente de propósito. ¿Alguna vez piensas en el principio?, preguntó. Todo el tiempo. ¿Qué habrías hecho diferente? No respondió durante un rato. Luego, habría escuchado mejor. Ella lo miró. Él sonrió. Y me habría despedido antes de ir a la guerra. Se quedaron en silencio. Luego ella apoyó la cabeza en su hombro. Me alegro de que volvieras. Me alegro de que estuvieras aquí esperando. Y en algún lugar de las profundidades de la memoria donde la luz se curva en pensamiento, el ajuste de cuentas sonrió. No porque estuviera satisfecho, no porque estuviera completo, sino porque finalmente estaba aprendiendo a estar en silencio. Y en ese silencio, una nueva historia comenzó. Nueva historia.